Buenos días, compañeras y compañeros. Nosotros nos tocó presentar el tema de mercantilismo. Mi equipo está conformado por Morales Vega Reina Rubí, Mociño Rodríguez Brandon, yo, Mosqueda Salvio Jesús y Peney Gobea Fabiana. ¿Qué es el mercantilismo? Pues este se trata de un sistema económico y político donde los metales preciosos representan la riqueza fundamental de los estados. Las ideas económicas que engloba el mercantilismo sostienen que la prosperidad de una nación va a depender del capital que posea y que el volumen total del comercio mundial no se altere. Los metales preciosos que representan el capital son incrementados a través de la balanza comercial. Esta es positiva al interactuar con otras naciones. En otras palabras, las exportaciones deben ser mayores a las importaciones. Origen. El mercantilismo dio origen en el siglo XVI hasta el siglo XVIII en Europa, gracias al descubrimiento de nuevas rutas comerciales marítimas y por la abundancia de metales preciosos como el oro y la plata, los cuales fueron trasladados desde los nuevos territorios de América a Europa. Objetivos que perseguía el mercantilismo. El mercantilismo proponía que el gobierno debía buscar el logro de los objetivos. Para esto, era necesario favorecer la exportación y desfavorecer la importación. Cabe mencionar que las ideas mercantilistas se centraban en tres ámbitos. 1. La intervención del Estado en la actividad económica. 2. La relación estrecha entre el poder político con las actividades económicas. Y 3. El control de la moneda. Bueno, mi nombre es Brandon Mociño y yo les voy a hablar sobre cómo funciona el mercantilismo. El mercantilismo fue un sistema político y económico al cual también se le llamó el proceso de la gran acumulación. Básicamente trataba de que las exportaciones fueran mayores que las importaciones, esto con el fin de generar una gran acumulación de riqueza, y así fue como comenzó la economía moderna. Derrumbó el feudalismo y surgió la burguesía. La burguesía fue el motor principal para que el mercantilismo apareciera. Eh, este era como la clase media actual que impulsa a la economía de una nación. Bueno, aquí tenemos varios puntos que nos ayudan a entender más cómo funciona el mercantilismo. Número uno, prohibición a la exportación de metales preciosos. Había una obsesión por la acumulación de metales preciosos. Estos se conseguían, por ejemplo, cuando se tenía que exportar algo, se hacía todo lo posible para que el pago fuera con metales preciosos, principalmente oro y plata. Y a su vez, cuando se importaba algo, se trataba de que estos no salieran pues de la nación. Número 2, control de la moneda local. Número 3, impuestos y restricciones a las importaciones. Aquí se toca un punto más adelante que habla sobre el proteccionismo y nos ayuda a entender más este punto. Número 4, control de los recursos naturales. Número 5, subsidios, beneficios y facilidades a los productores locales. Había un tipo de trato con los artesanos y la monarquía, los cuales pues los artesanos eran los que impulsaban la economía de la nación. Entonces, eh, estos acordaban ciertos beneficios que les ayudaban pues a generar más riquezas. Mm, Fomentaban el crecimiento de la población trabajadora, tender a una mano de obra barata que ayudará al país a ser más competitivo a nivel internacional, privilegios fiscales a las exportaciones y a la producción local. Características del mercantilismo. Entre las principales características encontramos el uso de los metales preciosos y la acumulación de estos como principal pilar para el enriquecimiento del Estado. En esa época se tenía la idea de que a mayor acumulación de riqueza, mayor prosperidad y mayor poder político. Número 2. Una fuerte intervención del Estado para controlar el comercio y organizar el ingreso
y egreso de los metales preciosos. El Estado tenía el rol de imponer todos los mecanismos que fueran necesarios, esto con el fin de lograr el objetivo de la acumulación de capital. Número 3. El concepto de balanza comercial. Aquí haré un paréntesis para explicar lo que es el proteccionismo. Esto fue una doctrina económica que fue la base del mercantilismo. Consistía en proteger el comercio internacional, esto con ayuda de la balanza de pagos o la balanza comercial, la cual consiste o es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Esta buscaba un balance positivo para impulsar la exportación. ¿Cómo se lograba? Pues a raíz de aranceles, que es un impuesto que se establece a las importaciones, y esto generaba pues que quedaran más encarecidas y pues no fuera tan conveniente adquirir importaciones, ¿no? Cuotas a la importación. Había un número límite de unidades que pueden ser importadas, que podían ser importadas. El mercantilismo no establecía que no hubiera importaciones. Las había, pero principalmente eran de materias primas. Y después, cuando se conseguían o se obtenían, pasaban por un proceso de manufactura que les ayudaba a tener pues un mayor ingreso. Subsidios. Como ya vimos antes, el gobierno paga a los artesanos o a sus empresas para que puedan aumentar las exportaciones. Bueno, en resumen, el proteccionismo pues trataba de cuidar la industria nacional cuando esta era pequeña aún, y pues a medida que se iba desarrollando pudiera después competir con el extranjero. Bueno, creo aquí se resumieron varios puntos de las características del mercantilismo y pues las más relevantes que aún quedan era que igual la agricultura y la minería eran la base de la economía, em, y pues había prohibición de las exportaciones de oro y plata, que eso ya también lo mencionamos, barreras en las importaciones, si ha de importar que sea por trueque y no por cambio de oro y plata, exportar todo el excedente de manufacturas a cambio de oro y plata. ¿En qué se fundamenta el mercantilismo? El sistema económico mercantilista tiene como fundamento tres ideas básicas. La primera, acumulación de riquezas para el desarrollo económico del país, principalmente de metales preciosos. Mientras mayor sea la cantidad de riquezas, mayor prosperidad y poder político ostenta la nación. Número 2. Es el Estado quien impone los mecanismos para alcanzar la acumulación de riquezas, ya sea a través de restricciones, subsidios, controles, entre otros. La intervención del Estado es de carácter proteccionista e incentivará la producción local, mientras protege la competencia de los productores extranjeros. Número 3. El comercio global es inalterable. Para alcanzar el cúmulo de riquezas por parte del comercio, es necesario regular la entrada y salida, manteniendo una balanza positiva. Los logros del mercantilismo. La regulación de la economía por parte del Estado se unificó en el mercado interno. También hubo crecimiento de la población y aumento de la producción propia. Desaparición del mercantilismo. Este empieza a desaparecer a finales del siglo XVIII debido al surgimiento de nuevas teorías económicas. Dichas teorías eran mucho más liberales y estaban enfocadas en beneficiarse de las ventajas que ofrecía el comercio. Por último, mostraremos unos ejemplos del mercantilismo. Imposición de fuertes tasas aduaneras a las importaciones, ya que el mercantilismo consiste en favorecer las exportaciones y proteger las fronteras para limitar las importaciones y evitar que la riqueza abandone la nación. Utilizar las riquezas de la nación para financiar ejércitos, que al final permita conquistar otros territorios y asegurar su defensa. Importaciones dentro del mismo Estado.
como material pedagógico, impresión de material profesional, objetos de arte, antigüedades, medios de transporte, mercancías para exposiciones, ferias, congresos, etc. Exportaciones a gran escala y de infinidades de productos que se puedan producir en la nación. Dado el esquema de exportación, pues esto originaría fuentes de empleo a gran escala dentro de una nación. Bueno, pues de este tema ha sido todo. Esperamos que les haya gustado. A continuación mostraremos algunas bibliografías donde sacamos la información. Y muchas gracias por escucharnos.